A comentar de una película, le diría que vamos a comentar de una serie de películas sobre específicamente la saga de Star Wars. Eh, Cuando yo era chico la conocíamos como la Guerra de las Galaxias, luego se popularizó bastante el título en inglés Star Wars y bueno, la gente la conoce con cualquiera de las dos formas, pero bueno, hasta ahora son una saga de 9 películas en continuidad, digamos, más algunas películas animadas, algunas series y cosas por el estilo. Pero digamos, la película que originalmente se llamó Star Wars, que es del año 1977, el año en que nací, es una película que tuvo un gran impacto en el cine. A tal punto que fue en su momento la película más taquillera de la historia del cine. Y mucha gente que hoy hace cine o que es cineasta, digamos, fue inspirada por Star Wars en su momento. Primero se hizo esa película, tuvo un gran éxito, luego se hicieron 2 secuelas más, pasaron casi 20 años y luego se hizo una trilogía nueva y luego pasaron más años todavía y se hizo una nueva trilogía. Y bueno, hoy ese pedacito que escuchamos es de una de las películas de la trilogía de la precuela, digamos, que son los episodios uno 2 y 3 que se filmaron a continuación de los 4 5 y 6 de Star Wars. Y es un pedacito donde estamos en el Senado de la República, pero por distintas cosas, por distintas luchas internas y cuestiones y tiras y aflojes y cuestiones que hay de la política y de conflictos diversos, se hace que digamos, el canciller, que vendría a ser como el primer ministro de ese Senado, decida convertir a la República en un imperio. ¿Y qué es lo que sucede? La gente, o sea, los senadores, aplauden ese discurso como victorioso, pero la senadora, que es una de las protagonistas, dice, bueno, y así es como termina la libertad, con un estruendoso aplauso, en algunas de las traducciones, en otras dicen un fuerte aplauso, por ejemplo. Y la verdad que es una frase muy importante porque Star Wars en muchos aspectos trata sobre la libertad. Hay quienes dicen que es una película liberal, la primera de Star Wars. Yo no sé si definirla así, pero ciertamente tiene muchas cosas para definir y para ver desde el liberalismo. Por ejemplo, cuando ellos van en la primera película, en Star Wars, que ahora se llama Episodio 4, Una Nueva Esperanza, van a este lugar, a un puerto, a Mos Eisley, que lo encuentran a Han Solo, y encuentran, digamos, como una serie de personajes en el planeta de Tatooine. Tatooine es básicamente un planeta anarcocapitalista, o sea, y no tiene, digamos, un gobierno fuerte o algo por el estilo, sino que es un puerto muy comercial, digamos, donde hay mucho movimiento de gente. Y bueno, y se ve esas características. Inclusive en ese planeta se ve que también los que gobiernan son los Hutts, que hay un personaje que es como un sapo gigante que es Jabba the Hutt, y son mafiosos. Y al igual que como veíamos con la película El Padrino, muchas veces cuando el Estado está ausente de manera absoluta, el sector privado, digamos, cuando no hay ley o cuando no hay nadie que ponga una fuerza de la ley para defender la propiedad privada, el sector privado que puede llegar a tomar el poder es la mafia, justamente, cuando no está controlado, digamos, la cuestión de la seguridad y la justicia. Entonces ahí justamente tiene esa dinámica, justamente. Y a lo largo de las películas, de toda la saga, digamos, se va viendo la cuestión de la libertad. Y es muy interesante en la trilogía que se llama la precuela, o sea, el episodio uno 2 y 3 como por ejemplo, cuando empieza toda la historia de Star Wars, en la primera escena del episodio uno justamente van dos Jedi para resolver un conflicto comercial. Porque hay un conflicto comercial en un planeta
y hay una fuerza, digamos, que llega y pretende hacer un bloqueo y después lo termina haciendo. Y una de las frases, digamos, más resonantes de la película es bueno, el corte de las comunicaciones solo puede significar una cosa, invasión. Entonces, primero empieza como un conflicto comercial. Y bueno, al no resolverse eso, termina siendo una invasión. Era como una de las cuestiones, digamos, más básicas del liberalismo, es que donde no entra el comercio, entran las balas. Y bueno, ahí se lo ve directamente. Y luego por distintas cuestiones políticas, por distintos manejos de gente siniestra, el canciller este Palpatín, es primero como un senador, es muy importante, bueno, y en un momento como que engaña a una serie de personajes que hagan un voto de no confianza, que es una cosa similar a lo que es en el Parlamento inglés, que es como decir, ya no confiamos más en vos, el canciller o primer ministro, te tenés que ir. Entonces ella lo propone al canciller Valorum, que era en ese momento interpretado por Terence Stamp, y lo echan y lo ponen al canciller Palpatine, bueno, termina siendo luego el emperador. Pero es interesante ver cómo a lo largo de las películas este personaje siniestro va manejando cosas por abajo en la República y termina tomando al Estado de la República para hacerlo un imperio. Y es un poco una de las cuestiones del liberalismo fundamentales, que es esa cuestión de que no se puede lograr el equilibrio en lo que es el Estado. El Estado, por más que uno diga, bueno, este es el tamaño perfecto del Estado y esté en un equilibrio, es un equilibrio, digamos, que no sirve en el tiempo, que se va a caer, que se va a desequilibrar y siempre va a tender hacia el socialismo o hacia la dictadura o hacia el avance del Estado sobre las libertades individuales. Hoy en día, todos los estados, inclusive del primer mundo, son estados muy grandes, la verdad, y han empezado como estados muy chicos. Y aun cuando no sean dictaduras o cosas por el estilo, son pocos los ejemplos de los estados que se achican, la verdad. Entonces es como el riesgo. Entonces cuando tenemos un estado grande y fuerte y encima lo toma una persona corrupta, bueno, es inmenso el daño que puede hacer al nivel tal que en la tercera película, bueno, como que crea el imperio y ya después directamente en el episodio 4, 5 y 6 se dedica a destruir planetas enteros que son, digamos, ajenos al mandato que tiene. Y bueno, hay una rebelión, digamos, que tiene ciertas similitudes con rebeliones que hubo, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, contra los nazis o contra regímenes totalitarios. Y bueno, el arma definitiva que hay en la cuarta película, en el episodio 4 que es la primera película, es la estrella de la muerte, justamente, que es un elemento tan poderoso que puede destruir un planeta, y es justamente como el Estado, en este caso el imperio, mete el miedo a la gente de decir, bueno, te puedo destruir completamente. Y justamente una de las bases del liberalismo es también ponerle límites al Estado. De decir, bueno, tenemos esta constitución que es para proteger al ciudadano del Estado, por ejemplo. Y en esas cuestiones siempre hay una lucha por la libertad. En las primeras películas, bueno, está la rebelión, que luego va creciendo, que va teniendo ciertas victorias militares inclusive. En la segunda trilogía se ven todas estas cuestiones políticas, como la corrupción, cómo confiar en una institución que parece buena, pero cambiando algunas poquitas cosas termina siendo muy mala, y cómo a su vez, por ejemplo, la segunda película se llama La Guerra de los Clones, porque tienen un ataque, un ejército de clones. El ataque de los clones se llama la película. Y, y bueno, justamente, fíjense, es como esa cuestión del colectivismo, de decir, bueno, tomo el ADN de alguien, tomo una persona y lo replico hasta el infinito. Vieron que muchas veces
estamos en el liberalismo y capaz que estamos en la misma mesa y todos pensamos distinto, pero uno ve una reunión de izquierda y todos piensan igual, por ejemplo, y uno dice, bueno, si todos pensamos igual, quiere decir que uno solo está pensando. Y es para reflexionar eso. Porque los otros se colectivizan, se masifican. Entonces, y bueno, fíjense que en la segunda justamente la República toma estos clones y los suma, digamos, a su ejército. Bueno, en un principio terminan siendo más o menos buenos en la segunda película, pero ese ejército de clones termina siendo la base del ejército imperial, que después durante todas las otras películas va a hacer inmenso daño. Así que la saga de Star Wars eso es una saga realmente muy interesante para ver y para analizar dentro de lo que es el liberalismo. Así que bueno, yo les recomendaría que vean episodio 4, 5 y 6, que son los originales, luego la 1, la 2 y la 3, y si quieren, la saga nueva, que es la 7, la 8 y la 9. Eso es Star Wars. Como fanático acérrimo de Star Wars, quería agregar algo al brillante análisis hecho recién, que tiene que ver cuando el Imperio previo a República utiliza los clones para destruir el Congreso Jedi, que vendría a funcionar en cierto sentido como, no sería exactamente la justicia porque no es independiente, pero que es capaz de meter preso a un canciller. Entonces funciona como una justicia, pero no del todo independiente porque le debe una cierta lealtad al gobierno que esté en ese momento. Para mí representa la seguridad y la justicia. Y aparece ahí Es como una especie de contrapoder el Consejo Jedi. Entonces, por eso es que para lograr el imperio tienen que eliminar primero el Consejo Jedi. Y ahí el personaje principal, Anakin Skywalker, se ve tentado ante lo que en filosofía mucho se habla de que un estado más grande tiende a tentar a alguien, a corromperlo, aunque previamente esa persona se corrompe, porque es tan grande eso que le ofreces que se termina corrompiendo. Y cuando se forma el imperio, él se corrompe y empieza a formar parte de aquello que él jura destruir. Es como si Milei se convirtiera en un Mussolini, básicamente. ¿Sí? Es interesante. Yo nunca vi ninguna de Star Wars. Acá yo creo que me matan. Pero hecho ese comentario, después de ese comentario que creo que va a marcar mi desafiliación y mi último momento en la radio, es muy interesante cómo primero es verdad que el Estado, al estar fundado en la coacción, siempre va a tener un equilibrio que no es justo, por así decirlo. ¿Qué le recomendás, Cristian, a la gente como aquel que increíblemente no ha visto Guerra de las Galaxias todavía? ¿Empiezan por la 1, 2 y 3 o por la 4, 5 y 6 que fueron las originales de los 70? Como dijo recientemente, que empiece por la trilogía original para después sorprenderse con la precuela y los orígenes. Yo tengo una pregunta para vos, Cris. Sí. De una oyente. Dice, ¿cómo es posible que la Estrella de la Muerte, el arma más perfecta de la historia, tuviera un punto débil que permitía destruirla con tan solo un disparo? Bueno, eso está explicado en la película Rogue One. La puede ver y ahí va a tener la solución. Pues no le quiero hacer spoiler a la gente, pero está explicado. Pero ya la spoiler. Y hay una columna de Taringa que explica que hay un tipo que se hizo viral en Taringa, donde el tipo explica de por qué había alguien adentro que estaba avisando. Hay un análisis espectacular. Fuente Taringa. Sí. Miami me lo confirmó. Tengo una frase, como vos decís, Rogue One, ¿se llama la película? Sí. Okay. Rogue One. Esa. Dice, la rebelión es la gran arma contra la opresión. La esperanza comienza con la rebelión. Sí, Para mí es así también, en la vida real. Y si me dejan hacer una analogía... Vos no podés hablar porque vos no viste Star Wars. Tampoco podés hablar más del liberalismo y estás expulsado del programa. Es más, si me dejan hacer una analogía, para mí Macri Sí. sería como Anakin, que era el elegido y pasa a ser parte de ese sistema después. Sí, un poco. Sí, con la diferencia que Macri no se corrompió y empezó a hacer maldad, sino que directamente no cumplió su rol de salvador de la patria. Empezó a formar parte de lo que juró destruir
La verdad, qué lástima tener que irnos a una pausa porque a mí Star Wars me apasiona, las vi tantas veces, a todas creo que por lo menos vi 20 veces cada película. Bueno, entonces habrás visto que tiene un montón de cuestiones liberales. Un montón, sobre todo los rebeldes. Déjanos tu mensaje al 351-666-2286. Comentanos sobre probablemente la franquicia más exitosa de la historia del cine, o una de las más exitosas. Recordá que Play FM no solamente está en Córdoba, sino en Tucumán y en Catamarca, y sino a través de la web. Recuerden, 351-666-2286 y los dejamos con la mejor música. Estamos en Twitch. Qué- qué bravo.